A esta hora en Uniminuto Radio tenemos a la senadora Paloma Valencia en esta emisión de Conversemos con, senadora del Partido Centro Democrático, una de las figuras más visibles de la política colombiana. Senadora, muy buenos días. Pero, muy buenos días, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Uniminuto Radio y por supuesto para todos los oyentes. Mucho trabajo, la agenda está apretada, ¿no? Mucho trabajo, sí señor, el Congreso se inicia y eso implica que uno termine de perfeccionar los proyectos que quiere radicar, que busque socializarlos con muchos compañeros y sobre todo empezar a analizar la vasta agenda que están proponiendo los otros partidos que implican retos muy grandes porque hay que ir tomando posiciones de qué cosas son buenas, de qué cosas necesitan modificaciones, de qué cosas definitivamente no vamos a apoyar y tratar de que no pase. A propósito, senadora, de esta agenda tan apretada que tienen, hablemos del acuerdo de Escazú. El Senado aprobó en segundo debate con 74 votos a favor y 22 en contra. Pasa a la Cámara. ¿Por qué no hay que ratificar el acuerdo de Escazú como ustedes lo han argumentado? Yo creo que el acuerdo tiene elementos interesantes y elementos que en cambio no son buenos. Y entonces usted mira y digamos que trae unas garantías sobre el derecho a la información que son muy importantes y eso lo podríamos incorporar dentro de la legislación. Usted copia los artículos y aprueba una ley con esos artículos, pero tiene unos elementos de litigio internacional pues que yo personalmente no comparto, porque es que a Colombia le ha ido muy mal en los litigios internacionales. Convertir ahora los temas ambientales en un mecanismo de litigio internacional para que otros países, otros jueces, entre los cuales nosotros no tenemos nada que ver, sean los que decidan las decisiones más importantes sobre el desarrollo de Colombia, me parece que es equivocada. Yo creo que nosotros debemos conservar la soberanía de ese tipo de decisiones y tenemos que avanzar en consolidar realmente lo que corresponde al país. Senadora, ¿por qué el Centro Democrático dice que este acuerdo trae inseguridad jurídica para el país? Pues básicamente esto se refiere a un problema central y es que los litigios sobre los temas ambientales pueden convertirse en materia de litigio internacional. Una ONG extranjera, por ejemplo, tiene reparos sobre la licencia ambiental de la carretera Popayán-Cali o la licencia ambiental de una vía terciaria en cualquier municipio de Colombia y termina demandándonos en el exterior y eso puede terminar en cortes internacionales. La primera observación es lo mal que nos ha ido a nosotros en el litigio internacional y lo segundo, lo costoso que se vuelve. Entonces podemos terminar con el país paralizado sin posibilidades de desarrollo y paralizado por las demandas ambientales. Yo creo que eso es un tema que no se puede ceder. La soberanía sobre esas decisiones la debe tener Colombia. No entiendo para qué vamos a meternos en litigios internacionales cuando tenemos una experiencia tan nefasta sobre el asunto. Senadora, si no se aprueba el acuerdo de Escazú, entonces, ¿qué hay que hacer con el medio ambiente? La senadora, ¿qué propone para preservar la seguridad ambiental? Yo creo que el tema ambiental en Colombia es bastante claro. Lo que nosotros necesitamos es terminar de hacer, digamos, la definición del territorio. Poder tener un mapa real del territorio que nos permita saber cuáles son las zonas que vamos a conservar, cuáles son las zonas donde vamos a hacer explotación con mitigación ambiental y realmente ponernos a proteger lo que tenemos que proteger. O sea, nosotros no podemos estar gastándonos los recursos en decir que no se puede hacer una vía por donde ha habido una vía, aunque fuera despavimentada, cuando tenemos la deforestación rampante en la Amazonia y en el David colombiano, que son ecosistemas estratégicos no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a priorizar las cosas que queremos defender e invertir los recursos en la defensa de esos sectores. Le pongo un ejemplo. La Amazonia colombiana viene perdiendo casi que el departamento del Quindío al año en deforestación. Entonces, nosotros más bien concentrémonos en proteger la selva amazónica, la selva del Darién, la selva del Pacífico y avancemos en consolidar una protección real, efectiva a los ecosistemas que son verdaderamente estratégicos para el mundo y para Colombia. Sí, senadora, muy buenos días, le habla Juliana Vargas. Con todo esto de las propuestas, ¿cuáles son las que el Centro Democrático va a impulsar en este inicio de legislatura? Bueno, nosotros volvimos a radicar algo que hemos radicado ya, esta es la tercera vez que lo radico, que es el congelamiento de los salarios más, lo que le agregamos esta vez es el impuesto del 20% sobre el salario, que lo propusimos durante la pandemia, ustedes se acordarán, se llamaba impuesto solidario al salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado.
el gobierno nacional lo decretó por sugerencia del Partido Centro Democrático y luego la Corte Constitucional, que estaba obligada a pagarlo, decidió declararlo inconstitucional. Queremos insistir en ese impuesto, como insistiremos también en que el tope máximo para los salarios a partir de la siguiente legislatura sea de 23 salarios mínimos y en una reducción del Congreso del 20%. Este es el proyecto que ya radicó el Centro Democrático. Por mi parte, estoy trabajando 2 proyectos que espero radicar la semana entrante. Uno, que se llama La Escalera de la Formalidad, parte 2, que desarrolla un proyecto que aprobé ya en la legislatura pasada, que baja los costos para la formalización de los pequeños negocios, que crea una escalera para que usted tenga que ser formal o informal, sino que usted pueda ser formal, ir cumpliendo paulatinamente, según su tamaño y la duración en el tiempo de su empresa, los requisitos para que los colombianos, que son la gran mayoría que están en la informalidad, puedan tener acceso al crédito y podamos empezar a hacer política pública para sacar adelante los pequeños negocios. Y el segundo proyecto con el que me comprometí, y ya lo tengo prácticamente listo para radicarlo, es el proyecto del bono escolar, que permite para las poblaciones más pobres de Colombia puedan escoger el colegio en el que quieren mandar a sus hijos, que no queden amarrados exclusivamente a la educación pública, sino que puedan escoger entre la educación pública y la privada pagada por el Estado. Sí, senadora, uno de los proyectos que serán presentados por Alianza Verde es el de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Para usted, ¿qué implicaciones o consecuencias traería? Pues es gravísimo. La Ley de Seguridad Ciudadana le da herramientas al Estado y a la fuerza pública para poder, digamos, detener el crimen y la criminalización. El derecho al paro, el derecho a la protesta, tiene un límite, que son los derechos de los demás colombianos. ¿Qué pasaría si usted fuera dueño de un negocio y de pronto una gente que quiere protestar viene y le destruye su negocio? Creo que esos son temas en los cuales tenemos que generar capacidad de acción de la fuerza pública, porque no podemos dejar que la protesta de uno se vaya en desmedro de los derechos de otros. Senadora, usted habló de reducción del salario. De hecho, el Pacto Histórico presentó un proyecto de ley para reducir el salario de los congresistas, la pérdida de investidura en caso de inasistencia injustificada o la entrega de prebenda o dádivas y pasar las vacaciones de los congresistas de 4 a 2 meses. ¿Usted va a votar a favor de este proyecto del Pacto Histórico? Nosotros tenemos el de nosotros, me imagino que se acumularán. Lo de nosotros, pues me gusta más, porque el de nosotros trae un impuesto para que la rebaja no sea, como lo propone el Pacto Histórico, a partir del siguiente periodo, sino desde ahora. Que todos empecemos a pagar un impuesto que signifique la rebaja efectiva de los salarios ahora, no como el Pacto Histórico que quiere es cuando ellos ya no sean congresistas. Por otro lado, yo creo que la reducción del Congreso es muy importante, ellos no la radicaron. Ahora, yo quiero ser muy clara, estas son medidas simbólicas que no significan una reforma del Congreso. Esto no está tocando los problemas estructurales del Congreso, esto está tocando el tema simbólico de los salarios. Sobre el periodo legislativo que tú has llamado equivocadamente vacaciones de congresistas, yo no creo que en Colombia exista ninguna profesión más competida que la política, porque la política a los 4 años tú vas a elecciones y si tú no has estado trabajando consistentemente, pues lo más seguro es que pierdan. No es cierto que los congresistas en las épocas que no hay periodos de congreso estén de vacaciones. Es más, todos los congresos del mundo funcionan igual. Tienen periodos activos y periodos inactivos, donde la labor del congresista es visitar las regiones y organizar un proyecto, como la ley de la panela, la escalera de la formalidad. Me costaron 1 año de trabajo con equipos grandes que estudien, que analicen, que hagamos reuniones con todos los sectores, que entendamos muy bien los problemas. Las soluciones de los problemas no es soluciones del problema del precio de la panela, Sí. de entender cuáles son las causas estructurales y poderlo solucionar. Sí, senadora, ellos han dicho que empezaría a regir desde 2026, que porque no Claro. pueden legislar sobre causa propia. Cuando nosotros presentamos el proyecto de congelamiento, ustedes se acordarán, salió la izquierda a decir que qué tal el Centro Democrático que no se quería bajar sus propios salarios. Y nos hicieron bullying durante el 2014, después en el 2018, por ahí están los videos para que los vean. Uh-huh. Ahora que entonces estudian los temas, descubren que eso es totalmente ilegal. Usted no puede bajar los salarios de un funcionario activo. Lo que nosotros estamos proponiendo no es bajar los salarios, es poner un impuesto. Son cosas distintas que requieren madurez política para entenderlas y para llegar a eso. Nosotros lo propusimos en mediados
de la pandemia y lo sacamos adelante con el gobierno y fue la Corte Constitucional la que lo tomó. Senadora, cambiemos el tema. ¿Se siente contenta en la Comisión Primera del Senado junto con María Fernanda Cabal? Pues contenta es un decir. Yo veo esa comisión muy agresiva, muy violenta, pero ahí estaremos para representar a los colombianos que no votamos por Petro. Y con la designación de Iván Velázquez, ¿se siente tranquila? ¿Hay garantías para la oposición? Yo lo he dicho y lo repito, no, a mí no me parece que haya garantías con Iván Velázquez. Yo creo que hay unos cargos que son especialmente sensibles, que son aquellos de los cuales depende la seguridad de la oposición. Y esos cargos debieran darle garantías a todos los sectores políticos. Y voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Cuando el presidente Iván Duque en el 2014 se posesiona, nombra como directora de la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, no como ministra de Defensa, no, como directora, un cargo muchísimo más abajo del ministerio. Una ciudadana, amiga mía, que se llama Claudia Ortiz. ¿Qué dijo la oposición? Esta señora ha puesto trinos en contra de la oposición. ¿Cómo la pueden poner en un cargo tan sensible como el de la seguridad? ¿Y sabe qué hizo el presidente Iván Duque? Pasó a Claudia Ortiz a la unidad de desarrollo rural y puso una persona que le diera garantías a la oposición. Aquí nos están montando del ministro de Defensa, con control sobre la seguridad de todos nosotros, un enemigo acérrimo del presidente Uribe y del Partido Centro Democrático, con tweets muchísimos más agresivos que los de Claudia Ortiz. Y no estamos hablando de la Unidad Nacional de Protección del propio Ministerio de Defensa. Entonces es un tema muy grave y que llama mucho la atención que este gobierno no quiera dar garantías de la seguridad de la oposición. Senadora, ya que usted toca el tema de los tweets, Iván Velázquez hace poco tuiteó lo siguiente: un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. ¿Usted qué opina al respecto? Pues lo primero es que yo leí ese tuit y pensé, caramba, ¿a quién representa Iván Velázquez que quiere cobrar venganza? ¿Cuáles son las venganzas que tiene el ministro que se propone no ejecutar? A mí no se me ocurriría mencionar la palabra venganza como ministro y decir que me voy a abstener de aplicar venganzas. Pero lo segundo, si a alguien le falta judicialización, es a la izquierda armada de este país. Yo les voy a dar un dato que es preocupante, que creo que cualquier colombiano debiera conocer. Hay más soldados y policías presos que guerrilleros presos. Senadora, ya que usted toca el tema de la fuerza pública, ¿qué mensaje usted le daría a las mamás de las víctimas que pues han perdido a policías en lo corrido del año? Pues hombre, yo creo que es terrible ver que han asesinado 110 policías en lo que ha corrido el año, que la semana pasada, con el anuncio de los diálogos con el Clan del Golfo, hayan matado en 7 días 8 policías, en acciones fuera de servicio cuando estaban en su descanso, incluyendo la patrullera asesinada que estaba en estado de embarazo. Esos son hechos que debieran dolerle a toda la sociedad, porque la fuerza pública es la de todos. Yo no sé por qué la izquierda ha decidido estigmatizarla y convencer a los ciudadanos de que uno no debe querer a la fuerza pública. Cuando la fuerza pública falle, lo que va a pasar es que esa delincuencia nos come. Ustedes, jóvenes, de pronto no les tocaron los años 90 de este país, donde el Estado decidió no utilizar la fuerza pública. Ese camino ya lo hizo Colombia. La fuerza pública la tenían guardada en los cuarteles y lo que había en Colombia era la anarquía de todos los grupos ilegales, secuestrando, asesinando, robando, haciendo pescas milagrosas en las carreteares, la gente no podía salir de sus casas. Eso ya lo vivió Colombia. Yo no sé qué queremos repetir lo de los 90. Senadora, con el tema de que están asesinando a nuestros policías y que los grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo están solicitando diálogos con el gobierno, ¿usted cree que sea prudente dialogar con estos grupos? Yo creo que es imposible dialogar sin un cese unilateral al fuego. Es decir, algo que aprendimos durante la negociación de las FARC es que el terrorismo negocia matando, el terrorismo negocia con terrorismo. Entonces, cada vez que querían mejores condiciones o más velocidad, ejecutaban una acción terrorista, un atentado, un asesinato. Pues el atentado que hizo las FARC durante la negociación al doctor Fernando Londoño, que puede no gustarle a mucha gente, pero que era un líder de oposición en ese momento. Le pusieron una bomba lapa que le cobró la vida a 2 personas, él quedó vivo de milagro, y dijeron, no, es que eso no fueron las FARC, y las negociaciones continuaron. Y así sucesivamente matando policías, matando campesinos, y las negociaciones continuaron. Yo creo que el primer requisito
que debiera exigir la sociedad colombiana, que quiere esas negociaciones, que no soy yo, no la gente que está con Petro, que quiere esas negociaciones, primer requisito que deben exigir es el cese unilateral de las acciones criminales. Uno no puede negociar mientras asesinen colombianos. Sí, senadora, el hermano de Gustavo Petro ha dicho que la ley de punto y cierre final que la impulsó Uribe se debería dar ahora. Entonces, ¿qué decir de ello? Lo primero es que el presidente habló de un hipotético tema de perdón social, de la famosa amnistía total, sobre la base del desequilibrio que han ido causando, que a los guerrilleros, que por lo que considerarlos de izquierda, entonces les dan impunidad total frente al ciudadano medio, que estando en la cárcel está sometido a la cárcel y él sí no tiene ninguna rebaja ni nada por el estilo. Jamás se radicó ese proyecto de ley. Era una discusión de índole filosófico frente a la cual uno podía tener reparos y discusiones. Y era simplemente como para mostrar el gran desequilibrio frente a un ciudadano que se roba un celular y termina en la cárcel, y otro que asesina, dinamita a los pueblos, recluta niños y termina en el Congreso. Pero esto es muy distinto. El fenómeno del pacto de la picota es que usted vaya a las cárceles a buscar políticos corruptos o paramilitares que están en las cárceles y les diga que les va a dar rebaja de penas a cambio de apoyos políticos. Fenómeno que sucedió en repetidas ocasiones. Pero tomemos uno, el Gordo García, un político muy poderoso de la costa atlántica, condenado por delitos de lesa humanidad en la cárcel, se reúne con el hermano de Gustavo Petro y con el designado comisionado de paz Rueda, y entonces le proponen rebajas de penas a cambio de apoyo político, y aparece al día siguiente o a los 2 días Gustavo Bolívar reunido con el clan del Gordo García, recibiendo el apoyo del Gordo García en el territorio. Entonces, imagínese lo que es de grave que usted le vaya a proponer gente, digamos que usted va a usar el poder del Estado para darle beneficios a cambio de apoyos políticos a criminales. Eso es un tema que no es menor. Y el nombramiento de Rueda como comisionado de paz, que fue quien acompañó al hermano de Petro a la picota como comisionado de paz, este señor Rueda, pues lo que muestra es que el pacto de la picota lo van a cumplir. Senadora, bueno, ¿cómo se siente con Roy Barreras como presidente del Senado? Pues hombre, mire, yo a Roy lo he visto durante el gobierno Santos, durante el gobierno Duque, durante el gobierno Petro. Él es lo que uno podría decir un jugador de fútbol, juega para el equipo que lo compre. Entonces, usted tiene que reconocer el talento político que tiene Roy, y como en pocos días pudo poner a toda la maquinaria política de los partidos tradicionales que estuvo al servicio de Uribe, que estuvo al servicio de Santos, que estuvo al servicio de Duque, ahora al servicio de Petro. Eso está mostrando los parásitos del poder que son los políticos colombianos. Ya para terminar, ¿su merced siempre se soñó estar en la política? Pues he tenido épocas en que sí y épocas en que no, pero evidentemente a mí me gusta opinar sobre las cosas que como sociedad queremos hacer, sobre las mejores decisiones que puede tener Colombia, y para mí mi pasión es Colombia. ¿Y cómo fueron esos acercamientos con Álvaro Uribe en la política? ¿Cómo lo conoció? Pues al presidente Uribe, digamos que yo lo conocí más bien tarde, pues lo vi muchas veces, pero yo me volví columnista de diarios de opinión regionales como El País de Cali, El Liberal de Popayán, El Diario del Huila, y me fui dando a conocer a través de columnas de opinión, lo que me abrió puertas en varios programas de radio, también regionales de opinión, y eso me permitió después trabajar con el doctor Fernando Londoño, llegar a periódicos como El Espectador, empezar a hablar en Blue Radio. Sí. Eso me dio cierta visibilidad como comentarista de opinión política, y a raíz de eso el presidente Uribe, cuando formó el Centro Democrático, pues me invitó a ser parte de esa lista, poniéndome en el tercer lugar. O sea que el país debe volver a esos 3 huevitos que él dice de la confianza inversionista, de la seguridad democrática y de la cohesión social. Mire, si nosotros hubiéramos sido juiciosos con los 3 huevitos, hoy ya serían unos pollos picoteando por el mundo. La seguridad es muy importante porque la seguridad es la base de todos los demás derechos. ¿De qué te sirve tener buena educación si sales a la calle y te matan? La seguridad es lo que permite la realización de todos los derechos y no debiera tener sesgo político. Lo segundo, la confianza inversionista lo que te permite es que los negocios prosperen.
Y los negocios son importantes porque son los que pagan impuestos, pero además generan el bien más importante para una sociedad, que es el empleo. Cuando uno tiene empleo formal para el ciudadano, eso es lo que quiere cada ciudadano. Cuando un muchacho se gradúa de la universidad, lo que quiere es conseguir un empleo. Cuando uno va a un pueblo de Colombia, la gente dice, consígame un empleo, porque esa es la mejor manera de poder vivir bien, de manera libre. Y yo creo que eso es muy importante. Y finalmente, el diálogo social es un componente fundamental para que lo que uno está haciendo lo haga de la mano de la ciudadanía. Si eso lo hubiéramos hecho bien, pues hoy tendríamos un país con una cohesión social más alta. Fíjense que cohesión, la palabra cohesión lo que dice es estar pegados. Una sociedad tiene que estar preocupada porque la gente que no tiene empleo, que está en la pobreza, esté atendida y no esté pasando necesidades. No la puedo dejar sin preguntarle sobre todo este enredo con la elección del Contralor. ¿Qué opinión le merece todo esto? Hombre, vea, yo la verdad jamás me meto en esas elecciones ni hago parte de esas comisiones. Uh-huh. A mí me parece que lo que debiéramos buscar Colombia es que gente con merecimientos pudiera llegar a los cargos. Infortunadamente aquí lo que gana siempre es el amiguismo político y creo que eso es un desastre. Colombia no ha podido hacer concursos porque cuando hacen los concursos entonces después salen los escándalos de cómo vendieron las preguntas, de cómo calificaron los exámenes. Nosotros como sociedad tenemos que hacer una reflexión sobre nosotros mismos, de cómo contribuimos a disminuir la corrupción. La corrupción es cambiar las personas, y uno para cambiar las personas tiene que arrancar por uno mismo. Yo creo que ese es un reflejo idéntico de lo que le pasa a este país en todas sus áreas. Senadora, digamos que se supone que el líder de la oposición iba a ser Rodolfo Hernández con el tema de las elecciones y todo esto, pero pues al fin y al cabo Rodolfo Hernández quedó como por su lado. ¿A usted no le gustaría ser esa líder de la oposición? Claro, pero yo creo que los liderazgos no se nombran. Los liderazgos surgen del trabajo, de la consistencia y de la empatía con la ciudadanía. Yo espero ser la líder de la oposición y demostrarle a los colombianos una oposición que es capaz de construir, de avanzar y de detener las cosas que no sean convenientes para Colombia. Yo creo que estos 4 años son para mí personalmente una enorme oportunidad de mostrar todas las cosas que podemos hacer por Colombia. Senadora, muchas gracias por estos minutos que nos ha concedido en entrevista con Uniminuto Radio. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad y es usted siempre muy bienvenida a esta casa. Muchísimas gracias. Feliz de haber estado con ustedes, Pedro, con todo el equipo de Uniminuto Radio y por supuesto con todos quienes nos escucharon. Les mando un abrazo enorme y estaré pendiente de que podamos volver a conversar. Así es, sí señora, muchísimas gracias. Agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó por los 1430 AM y por todas nuestras redes sociales. Uniminuto Radio, la radio universitaria, está aquí.